Hablabas de dos temas muy importantes, que es por un lado todo el ecosistema nuevo, por lo cual ahora es mejor hablar de Open Finance, y por otro lado el tema de los datos de los usuarios, es decir, hay como dos aspectos importantes. ¿Cuál es el beneficio de este proceso tanto para la industria financiera como para los usuarios, para los clientes? Bueno, para los usuarios creo que hay muchos beneficios, ¿no? Porque esto marca una evolución de la industria y toda evolución de la industria después depara mejores servicios, precios más competitivos, mejores experiencias, como fue las propias fintech que hicieron una disrupción en los servicios financieros y vemos cómo hoy tenemos mejores servicios y así esto sigue continuando. Eh, pero si nos vamos un poco al detalle, la facilidad, por ejemplo, de portabilidad que tengo de una entidad financiera a otra o de un servicio de proveedores financieros a otro es muy importante, ¿sí? Después, la información, ¿sí?, propia de cada individuo, esto lo empodera al individuo para definir bien cuándo esa información se presta, ¿sí?, por quién va a ser procesada y también cuándo se deja de prestar. Entonces, se empodera al usuario respecto a esa información, a esos datos financieros. Lo transforma como el dueño del dato, ¿sí? También esto de compartir información obviamente trae aparejado mejores servicios a cambio, ¿sí? Un servicio que integra información de distintas entidades financieras en una sola visión facilita la vida del usuario, no estar cambiando de aplicaciones. Este es un ejemplo concreto, pero van a existir muchos, ¿sí? Bueno, en lo que respecta a la industria, creo que el Open Finance tiene un rol clave, es parte de la evolución que estamos viendo en el ecosistema. El primer punto es la integración de la cadena de valor, ¿sí? Como dijimos, distintos jugadores que va a permitir a las distintas industrias y players estar en el momento que el cliente necesita ese servicio financiero. Es decir, un evento de vidas, por ejemplo la compra de un auto, donde el subyacente es el servicio financiero. Después lo que nos va a permitir es ir definiendo estándares de integración. Cuando uno define estándares de integración, te permite generar una velocidad en esa integración de partes, ¿sí?, porque todos dialogan el mismo idioma, por decirlo así. También el ecosistema se pone más competitivo, más players, ¿sí? Esto genera más innovación en el ecosistema, mayor evolución, y ya dijimos que ese es un beneficio para los clientes finales, para los consumidores y la sociedad en su conjunto, ¿sí? Lo que hace a la regulación que comentábamos recién, que en Argentina, si bien está en un stand-by, digamos, se viene trabajando y probablemente en el mediano plazo se retome, lo que permite es generar algunas reglas de juego, ¿no? Y eso da visibilidad a los distintos players de definir cuándo invertir, cómo invertir y dónde jugar, ¿sí? Un punto importante que nosotros desde Iguay, de acá a 5 o 10 años, vemos que en servicios financieros va a ser muy importante el tema de la salud financiera. Nosotros como consumidores queremos que nos ayuden a tener una buena salud financiera. Entonces esa salud financiera se va a dar por unos sistemas, ¿no?, que son bastante holísticos, donde integran información de distintas fuentes, ¿sí?, y me van a permitir a mí gestionar bien mis finanzas. Con esto digo, información de los contadores respecto a liquidación de impuestos, información respecto a mis suscripciones que tengo en distintos clubes o en distintas suscripciones para ver si las estoy usando o no y si las consumo bien o no. Voy a tener un scoring, ese scoring con gamification, con conceptos de juego, me va a ayudar a mejorar mi salud financiera, me va a permitir planificar, por ejemplo, un viaje con un año de anticipación y poder tener metas de ahorro, poder ver todas las cuentas de manera consolidada. Entonces todo eso me va a ayudar a tener una mejor salud financiera. ¿Qué necesito? El Open Banking es clave porque estamos integrando partes, estamos integrando información y esta es la solución que nosotros vemos a futuro en lo que va a ser servicios financieros. Con respecto a, digamos, cuáles son las claves que hay que tener en cuenta para armar una estrategia de Open Banking, de Open Finance, y qué es lo que puede aportar Iguay en este caso. Buen punto. Respecto a la estrategia de Open Finance, como bien mencionás, es una estrategia holística. ¿Eso qué quiere decir? En base a nuestra experiencia, ¿no?, en varios países, ¿no es cierto?, del norte, y también en Brasil ya venimos trabajando intensamente hace 2 años. Acá un punto importante es la estrategia. Cuando definimos la estrategia, cada entidad de servicios financieros o retailers que se involucran
en los servicios financieros, primero es establecer cuál es el rol que quiero jugar dentro del ecosistema, porque tenemos un ecosistema integrado. Una vez definido ese rol de qué posición quiero jugar, después también tengo que entender cómo va a ser mi posición respecto al flujo de los datos. ¿Sí? Voy a ser un generador, un receptor, un procesador, etc. Entonces, esa estrategia a mí me va a permitir también ir definiendo la estrategia de gobierno de datos, la estrategia de arquitectura, de integración con el ecosistema. También me va a permitir definir cómo monetizo esos datos o mis servicios asociados a esa integración en el ecosistema. Adicionalmente a eso, la parte de riesgos pasa a ser clave porque tenemos todos los riesgos asociados a seguridad informática. Pensemos que alguna vulnerabilidad, un ataque, pone también en juego, en jaque, la información de los clientes a lo largo de la cadena. Entonces, no solo la seguridad propia, sino aparece el riesgo de terceras partes, con quién me estoy integrando. Eso pasa a ser clave también en este ecosistema integral. Desde EY contamos con una tecnología, ¿sí?, que se llama EY Fuse. Esta tecnología se desarrolló en Australia, ahora la estamos trayendo para Latinoamérica, ya se está customizando para Brasil y seguro la vamos a estar customizando para el resto de los países de Latinoamérica. Esta tecnología lo que te permite es gestionar todo el flujo del dato a lo largo de la cadena, ¿no? Manejar el consentimiento, manejar la seguridad, y cuando decimos que el cliente define no comparto más el dato, me tengo que asegurar que ese dato desaparece de la cadena y respeta un poco digamos, este consentimiento y empoderamiento del dato al cliente. Queda claro que es algo que le da una herramienta muy importante, le da muchas herramientas al usuario principalmente. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta conversación, ¿eh? No, gracias a ustedes y gracias por darnos este espacio para compartir un poco las tendencias en transformación en la industria.